Nos motiva la idea de darle visibilidad a la experiencia de vivir en silla de ruedas. Para los que la viven, para los que la viven de cerca y para los que se la topan y no saben bien cómo reaccionar. Sí, sería de alguna manera hablar de inclusión y también de accesibilidad. Hablar de inclusión queda bien, pero ¿realmente enfrentamos nuestros prejuicios? Para que lo accesible y la inclusión sea algo menos distante, menos complejo. Deseamos que sea un espacio para informar y lograr liberarnos, sonrojarnos y reírnos de nuestros tabúes. Queremos hablar de silla de ruedas y autopercepción, sexualidad, pareja, maternidad, paternidad, del trato de los demás, de deportes, de actividad física y de hobbies. De cómo contarle a las niñas y a los niños de qué se trata esto. Queremos hablar de cosas que nos generen disfrute. La comida, los restaurantes, el entretenimiento, los espectáculos, los viajes y las citas. También hablar de educación, de universidades y del trabajo. Soy Magdalena Iglesias, actriz y licenciada en marketing. Soy Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y docente. Ahora coequippers en este podcast que surgió en una clínica de neurorehabilitación. Bienvenidos al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Hoy, Luciana Maloberti, psicóloga. Los últimos años trabajó con pacientes en neurorehabilitación. Nacida y criada en José Mármol, ahora vive en Israel. Al no poder ejercer como psicóloga por estar fuera del país, se volcó a escribir. Gustavo Heider, kinesiólogo, especializado en neurorehabilitación, clasificador de Power Chair, nacido y criado en Córdoba, ahora vive en Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juanpi? Bienvenidas, bienvenidos al Ruedo Podcast. Hoy lo diferente incomoda, lo diferente te incomoda, Maggie Iglesias. Lo diferente incomoda. Sí, a mí me incomoda, pero para mí incomoda. Es casi un sinónimo. Decir que algo es diferente y decir que sí, que incomoda. Después hay que ver qué se hace con eso. Y es un poco lo que vamos a estar hablando hoy. Con dos grandes amigos o con dos personas que conocemos hace muchísimo tiempo. Como escuchaban en la presentación, ella en Israel, él en Buenos Aires, y quizás entre los cuatro ¿habremos llegado a algo en la charla que tuvimos hace pocos días? Yo creo que sí, y lo más interesante de esto es que nos encontramos en un punto queriendo hacer algo muy parecido, eligiendo distintos canales de comunicación, ellos un libro, nosotros un podcast, pero queriendo hablar de lo mismo, queriendo desmoronar tabúes, conocernos más, entender algunas cosas que nos pasan, hablar de vida en silla de ruedas. Así que bueno, más que interesante estar con otra pareja, otro equipo que se propuso hacer algo parecido. Y de paso saber cómo es la vida de un paciente o una persona en rehabilitación antes, durante y cuando se sale muchas veces de esa clínica de rehabilitación o de neurorehabilitación y uno no sabe bien en dónde va a estar situado, porque uno ingresa de una manera y no sabe cómo va a salir. Y de eso un poco habla el libro que están escribiendo Gustavo y Luciana. ¿Compartimos la entrevista, Juanpi? Adelante. Los dejamos con ella. Queremos saber cómo fue esto de encontrarse y querer escribir un libro juntos. Bueno, no puedo decir cómo se me ocurrió, como las cosas que ocurren. Vino una idea a mí. Yo hacía poco yo vine a vivir a Israel hace 1 año y medio. Yo estaba muy confundida, no entendía nada,
no sabía ni a dónde venía. Vine a vivir con mi marido, es israelita, y se nos ocurrió que podía ser buena idea venirnos a vivir acá con nuestros hijitos. Bueno, fue todo un shock, yo andaba sin saber ni qué hacer, realmente como un poco perdida. Y a veces me parece, ¿no?, que cuando uno anda un poco perdido, como que no sé, las ideas cambian de lugar, ¿no? Como si se abre algo, todo se desestructura y entonces, no sé, aparecen como ideas más piolas que lo habitual, ¿no? Uno corta con la rutina y bueno, sí tengo que decir yo, bueno, hasta el último día, hasta antes de irme, yo estaba trabajando en la clínica de neurorehabilitación con Gustavo, ¿no? En la clínica que trabajamos juntos. A mí me gustaba mucho, lo extraño muchísimo ese trabajo, me gustaba mucho. Y bueno, creo que lo pensaba mucho, todavía estaba muy, muy fresco, estaba muy recientemente había dejado ese trabajo. Extrañaba a los pacientes, extrañaba a los compañeros, las dinámicas. Y bueno, creo, se me ocurrió como la idea de juntar como pequeños saberes. ¿Qué sabía yo de ese recorrido por el que pasan los pacientes? Se me ocurrió, ¿no sería piola tener como un librito que te cuente un poco por qué cosas vas a pasar, qué cosas te solés encontrar? Igual tampoco era una idea acabada. Y en esos días que estaba escribiendo notas de ideas que se me podían ocurrir para este imposible que ni siquiera tenía el nombre del libro, ¿no? Como anotaciones. Bueno, me comunico con Gustavo, me pregunta qué tal, cómo va todo por Israel. Le cuento, mirá lo que se me ocurrió. Ni siquiera tenía el coraje de decirle, ¿te gustaría que esto tenga nombre de proyecto? Se lo comenté. No me tenía confianza como para invitarlo de alguna manera, pero Gustavo me dijo, esto tiene que ser un proyecto, esto estaría muy bueno, ¿te gustaría que lo hagamos juntos? Y Gus le puso toda la fuerza y bueno, y armamos, estamos armando, está llegando a su fin. ¿Querés aportar algo, Gus? ¿Te acordás de algo que yo me estoy olvidando sobre cómo empezó esa propuesta? Hola Maggie, hola Juanpi, hola Lu, tanto tiempo. Ahora medio como que me invité, me doy cuenta del proyecto, ¿no? Pero, no, un poco la idea era, yo también, como congeniamos en esa necesidad de compartir un montón de cosas de un proceso que vive la persona cuando pasa por rehabilitación, que es largo, que cambia la vida, que tiene un montón de cosas buenas y no tan buenas. Y que la verdad es que no todos llegan a rehabilitación, así que por ahí un poco el libro apunta a generalizar y a que llegue a todo el mundo. Y también, que creo que lo hicimos implícito con Lu, y que tiene mucho en común con lo que hacen ustedes con este podcast, que está buenísimo, un poco hacerlo transversal a la sociedad, es decir, no solo la discapacidad es la silla de ruedas, sino que hay un concepto social que termina formando el concepto de discapacidad o de lo que puede hacer la persona, que va a, ya lo hablamos otras veces, va por ejemplo a el trato con la mujer, va al trato con un montón de cosas, ¿no? Como uno lo puede hacer transversal a temas en común, digamos. Un poco ahí sale la idea del proyecto. Lo que sí teníamos muy en claro es que tenía que ser un libro muy simple, que todos lo puedan leer, no complejo ni con bajada de teorías ni desde la psicología, ni desde de la rehabilitación, digamos, diferentes modalidades de rehabilitación. Tenía que ser muy simple, que todos lo puedan leer. Incluso pensábamos como diferentes pacientes que hemos tenido y como que lo podamos entender todos. No es complejo, es muy simple. Y sumamos también la idea de medio libro, guía práctica, manual de autoayuda, fue como una mezcla de cosas
con la idea de estimular, ¿no?, a la persona a moverlo, a cuestionarle cosas también, ¿por qué no? A cuestionar las cosas que le pasan para que él se las cuestione, digamos, como intervenir y jugar con el libro, medio manual, guía, libro, un poco un surtido, digamos, ¿no? Yo me quedo con ganas de que nos cuenten un poquito más, si pueden, de la estructura del libro, lo que puedan y lo que quieran contar, porque esto que dijiste de manual, me dio como una especie de diario de la persona. Creo que alguien me lo dijo una vez en la clínica, que bueno, que claramente la rehabilitación continúa como en gran porcentaje por fuera, es como que la clínica hace una parte y es una parte re importante, que se forjan un montón de cosas, pero después no me acuerdo qué profesional fue que me lo dijo, pero me dice, che, estamos hablando de que ahora va a ser más del 50% afuera de la rehabilitación. Y bueno, y ahí este libro lo veo como esa especie de, sí, acompañamiento, me lo imagino como un diario, pero me gustaría, si pueden contarnos un poco más de la estructura, algo de los capítulos, lo que quieran. Bien, la estructura yo creo que podemos ubicarlo podría ser un libro de autoayuda o de acompañamiento de la persona durante la rehabilitación, pero convocando a la participación de la persona, a que se implique, que la persona se implique en la rehabilitación. De esto te está pasando a vos, y que uno lo pueda, que la persona que está pasando por esa situación pueda desglosar lo que le pasa, puede escribir, puede hacer un dibujo, así que hay muchas actividades. El libro tiene diferentes capítulos que nos parecieron que eran las temáticas más importantes que solemos encontrar, los momentos por los que pasa una persona, que suelen ser así, ¿no? Por supuesto, cada caso tiene sus particularidades, pero momentos por los que pasa una persona, información que va a necesitar, qué forma tiene, le proponemos maneras como para informarse, y diferentes temáticas y problemáticas que van apareciendo. Temas sobre la sexualidad, temas sobre el poder viajar, el deporte, la integración, la mirada del otro, diferentes temas que hemos visto mucho. Así que sí, el libro es... mira, la idea podría ser como un cuadernito que uno va a escribir mucho. Va a escribir, se va a enojar, va a borrar, puede volver a escribir. Incluso me imagino que quizá el libro se puede empezar y quizá uno lo deja en el cajón y lo vuelve a agarrar un par de meses después cuando uno se siente preparado para tocar este tema. Cuando quizá uno ya no está tan enojado, quizá la tristeza un poquito cedió, y bueno, y uno empieza a sentir que está preparado para construir aceptando lo que pasó, lo que le pasó al cuerpo de uno. ¿Puede servir para un proceso también de rehabilitación, haciendo o no kinesiología, haciendo o no tratamientos de psicología, o siempre acompañando ese proceso de rehabilitación? Porque muchas veces hay pacientes que no pueden, no quieren, no tienen dinero para poder solventar algo de rehabilitación, y quizás también pueda servir como para apoyarse en algo mientras no puedan tener el apoyo profesional del momento. Sí, por supuesto, podría acompañar al paciente, aún no estando internado en una clínica de rehabilitación o no habiendo pasado por una clínica de rehabilitación, seguramente. El libro quizá está pensado para cuando empieza la rehabilitación, incluso en una clínica, digamos, si la persona tiene la oportunidad de internarse para hacer su rehabilitación, también durante la clínica, porque de hecho le presentamos también cómo suelen ser las clínicas de rehabilitación, qué profesionales uno se va a encontrar, acompañamos ese momento. Por supuesto también uno ese libro le puede servir mucho en el momento posterior, al volver a casa, pero también tratamos de acompañar ese primer momento, ¿no? A posteriori del accidente o del evento, ¿no? Que lesionó a la persona.
Sí, lo que puede pasar si le llega posterior también, que es algo frecuente, por esto que decíamos que no todos tienen acceso a rehabilitación por cuestiones económicas, por cuestiones de cobertura, por el lugar en el país en donde esté. Por ahí lo que va a pasar es que en algunas de las cosas que se hable ya las tenga un poco digeridas, un poco masticadas o superadas, pero seguro el proceso es tan largo y tiene tantas cosas que le va a ayudar en muchas de las otras, ¿no? Lo que sí no tiene con seguridad son ejercicios de kinesiología o algo de psicoterapia para que sea como la rehabilitación en casa, no sé si se entiende, ¿no? Es más que nada el proceso, todo lo que lleva, todo lo que implica, todo lo que tiene que ver con la transformación y por lo que pasa, más que con ejercicios puntuales, digamos. Si los dos estuviesen en la presentación del libro, ¿qué diría Gustavo Heider para decirle a la gente, bueno, tienen que comprar el libro y por qué? ¿Y qué diría Luciana? Obviamente, primero Luciana, ¿por qué yo tengo que comprar el libro? Yo paciente, ¿por qué tengo que comprar el libro? Yo familiar de paciente, ¿por qué tengo que comprar el libro? Y ahí me dice uno y uno. ¿Quién lo dice primero? Bueno, voy porque si no, pobre Lu, pareciera que la estoy extorsionando. Pareciera. Yo creo que lo tiene que comprar porque creo que sin duda lo va a acompañar, que es un poco nuestra intención. Aún habiendo superado un montón de cosas, la realidad es que el proceso, un poco nosotros por la experiencia que tenemos después de varios años y de muchos pacientes, implica cambios fundamentales en varios aspectos de la vida, implica cambios en el familiar, que vos lo nombraste, implica cambios en los amigos, implica un montón de cosas. Y por más que haya sido muy buena la rehabilitación, creemos que es una herramienta que sin duda lo va a acompañar y va a terminar de madurar este proceso, que como bien dijo Maggie antes, continúa en la casa y sigue, depende de la secuela, incluso de por vida, ¿no? Es que es continuo, porque después donde la persona vive es lo que le da el contexto de cómo se va a sentir, de cómo va a vivir, y ahí lo va a acompañar el libro. Yo le diría a una persona que está pasando por la rehabilitación que este libro, por supuesto, lo podría ayudar, lo podría acompañar, se podría sentir identificado y me parece que lo o la va a dejar menos solo en este camino. Porque bueno, sí, es un momento de mucha tristeza, de un duelo profundo, la vida cambió y todo cambia alrededor. Y este libro lo puede ayudar de una manera muy simple. Lamentablemente no es mágico, no devuelve la felicidad, no hay magia, digamos. Es un acompañar con mucha, digamos, con un compromiso con uno mismo para intentar sobrellevarlo, poder sobrellevarlo y que salga bien, ¿no? Al final del camino poder sentirse bien, aún con la situación. Quería preguntarle si tomaron de referencia algún libro, se inspiraron en algo concreto o fue algo que, bueno, les fue tomando un formato en función a todas las cosas que querían ir plasmando. Mira, lo primero que nos pasó con Luciana, que por eso un poco yo le terminé diciendo, que le terminé sumando y diciéndole lo que tenemos que hacer, es que no veíamos que había un material que se asemejara a esto, ¿no? Que lo ayudara en esto que nosotros lo queremos ayudar o acompañar. Hay cosas más específicas o de ejercicio que nosotros mucho no nos queríamos meter en ejercicio de kinesiología o de psicología. Y eso fue un poco lo que terminó como decir, bueno, uno veía y no encontraba, incluso en cierta manera, para el profesional que por ahí está empezando, o los estudiantes también le puede llegar a servir porque habla un poco de cómo es el proceso, y la verdad que no lo encontrábamos a eso. Entonces eso nos terminó de decir, bueno, hagámoslo porque no lo vemos, y fuimos por ahí también. O sea que también estaría dirigido a profesionales de la salud. Para ustedes podría llegar a ser una bibliografía interesante para profesionales de la salud. Mira, sin duda lo pensamos para la persona que está atravesando
el momento de rehabilitación, el que tuvo algún evento. Eso sin duda está dirigido a esa persona, el lenguaje simple es para él. Ese fue nuestro primer objetivo, que un poco lo planteó Lu y yo estuve de acuerdo. Después, cuando fuimos hablando con la editora y cuando se fue trabajando el material, por supuesto que puede servirle al familiar y algunas cosas le pueden servir al familiar de la persona, le puede servir al profesional. Bueno, hay cosas que sí, porque habla de la rehabilitación, pero sin duda que lo pensamos para la persona que atraviesa la rehabilitación. Sí, sin duda es para la persona que atraviesa la rehabilitación. Por supuesto le puede llegar a servir a los profesionales para poder acercarse un poco más a la realidad de aquella persona que está pasando por eso. Pero es para la persona que está pasando por la rehabilitación. La idea también del libro, ojalá podamos hacerlo, hay que ver qué dice la editorial, pero la idea es que vaya el lenguaje inclusivo también. Queríamos ser coherentes, digamos, con la idea de integrar, que poder integrarnos todos, así que bueno, la idea es que vaya con lenguaje inclusivo. Ojalá podamos hacer. Ahora les vamos a contar una encuesta que estuvimos haciendo. Justamente este capítulo, lo diferente incomoda. Ese es el disparador, ese es el nombre. Preguntamos a usuarios de sillas de ruedas y a no usuarios de silla de ruedas algo en relación a esto. A los usuarios de silla de ruedas les preguntamos cómo se sentían ellos que los percibían los no usuarios. Ante un primer encuentro así, ¿qué les pasaba? Y les dábamos 3 opciones. Si les prestaban especial atención, si la gente se incomodaba o si les era indistinto. La misma encuesta la hicimos para los no usuarios de silla de ruedas. Y bueno, nos llevamos una sorpresa, porque realmente nosotros creíamos que la mayoría de las respuestas iban a ir por el lado de que incomoda, y la mayoría de las respuestas, en ambos casos, fue que prestan especial atención. O sea, que tanto el usuario de silla de ruedas siente que le prestan especial atención y las personas que no son usuarios dicen que le dan especial atención. Queríamos preguntarles un poco a ustedes qué piensan de esto. Lo veo a Juanpi, ¿querés decir algo? A nivel estadística, uno de repente ve los resultados. Una cosa que cuando conversás con muchos usuarios de silla de ruedas, te dicen completamente lo contrario. Y de repente, cuando agarrás la estadística, o mismo la gente, cuando ves a alguien actuar, actúa de una manera y al momento de escribir responde otra cosa. Responda Gustavo Heider. Sí, esto pasó en un momento en nuestro país cuando decía, no, yo no lo voté, siempre ganaba la misma persona, ¿viste? Pareciera que, bueno, ¿y quién lo votó entonces? Algo así pasa. Yo coincido con tu análisis. Para mí, por lo que nos llega de varios años de tratamiento, la persona con alguna dificultad cuando sale, nota que la gente se incomoda. A veces, ¿qué pasa? Termina no saliendo o no yendo a un montón de lugares, que es otro punto. Digamos, si no sale y la gente no se incomoda, tampoco está bueno. Entonces, me parece que hay varios factores que, no por contradecir la encuesta, y hay que respetarlo, digamos, en este caso lo que dio la encuesta, nosotros te decimos el feedback que tenemos y la realidad es que ellos, la mayoría manifiesta de diferentes maneras. La más típica, y la hablamos la otra vez con Juanpi, es que no le hablan a la persona que está en silla, por ejemplo, le hablan a la persona que está al lado, y así con diferentes cositas uno lo van como dejando afuera o no sabemos por qué. La mirada del otro lo trabajamos en un capítulo mucho. Esa primer salida, a la gente que está internada en una clínica de rehabilitación, después de un tiempo se le concede una primera salida, ¿no? Digamos, arregla con los terapeutas que tiene ganas de salir, que ya está en condiciones para salir, bueno, y se arregla una primera salida. Bueno, a veces la gente tiene que ir en silla de ruedas, ¿no? Si su condición anda en silla de ruedas, sale en silla de ruedas. Sí, y por supuesto, es un gran tema en la terapia, la mirada del otro, ¿no? Y se conversa mucho antes de esa salida y después de esa salida. Porque, bueno, condensa un montón de temas, ¿no? La mirada del otro. Y la desglosamos muchísimo, la deconstruimos muchísimo en terapia.
¿qué es esa mirada del otro? Porque a veces también hay cosas de uno. El otro me miró, pero quizá también me hubiese mirado si yo no estaba en silla, ¿no? Algo que solíamos trabajar en psicoterapia era, perdón, tenemos que aclarar que este libro está dedicado a personas en rehabilitación, por supuesto, porque tienen, o sea, han adquirido una discapacidad, ¿no? No nacieron con esa discapacidad. Entonces se les preguntaba mucho, ¿vos qué pensabas antes de una persona que andaba en silla de ruedas? Y eso era muy interesante, porque ahí serían muchísimos prejuicios, temores, actitudes de uno para ¿no? Desconocimiento, temores. Y bueno, y ahora afectaban mucho, ¿no? Afectaban en la propia persona. He conocido un paciente que antes de rehabilitar era remisero y me contaba que sabía que un vecino andaba en silla de ruedas y que siempre que él llamaba decía que no había autos para él no salir porque la silla de ruedas le podía dañar la chapa, ¿no? Imagínense lo que era para él la mirada del otro ahora que él estaba en silla de ruedas, ¿no? Que antes él se mostraba tan hostil o digamos, con tanto rechazo, ¿no? Y entonces, bueno, se trabajaba mucho qué pasaba con esos rechazos, qué prejuicios, qué temores, era la chapa lo que le molestaba, qué era realmente lo que le... ¿no? Para deconstruir un poco qué es esto de la mirada del otro. Un poco para hacerlo transversal, y venimos hablando aquí un poco conceptual también, como ustedes quieren hacerlo en el programa, lo mismo le pasa a la persona que es más baja de estatura o más alta, o que tiene un color de piel diferente, o que tiene la cabeza más grande, o lo que sea, que lo haga diferente, y también se enfrenta a ese prejuicio, a esa mirada, a esa, en su momento, cargada, bullying, como quieran decirle, para que vean que es transversal, que no es solo la silla de ruedas, digamos, que el concepto es social, que lo hacemos entre todos y que el libro también en cierta manera toca todo eso, ¿no? Como lo quieren hacer ustedes con el programa. Yo a veces también sumaría el animarse. A veces uno también, hay un prejuicio, que pasaba mucho en la clínica, de, no, ¿cómo voy a ir ahí? Yo, mira, en silla no puedo ir ahí, ¿no? El no animarse también. Seguro hay un montón de obstáculos, digamos, ¿no? Pero también el libro busca eso, a empujar a hacer lo posible. Hay un montón de obstáculos, no lo voy a negar, digamos, hay obstáculos porque quizá el taxi no te paró, porque es muy difícil, porque no se puede subir a la vereda, porque el subte no hay salida de subte en ese lugar donde querés salir y no hay ascensor, hay muchísimos obstáculos. El libro también busca, digamos, todo eso nos queda un poco grande, ojalá podamos hacer algo por eso, pero en lo poquito que podemos hacer es que en la cabeza de uno esté habilitado el yo puedo hacerlo. Con el deporte nos pasaba mucho eso, cuando empezaban los kinesiólogos, las kinesiólogas, a comentarles, che, es posible hacer este deporte, ¿por qué no pensás en hacer este otro deporte? Te invito tal día que vamos a practicar, a mostrarles a una muestra de deporte. Deporte, ¿por qué yo? ¿Cómo voy a hacer deporte? Mirá cómo estoy, ¿no? El habilitarse, vos también podés, y les costaba mucho. Quizás una persona sabía que la persona que estaba en la sala contigua a uno ya estaba haciendo deporte, y le costaba mucho como poder ir, ¿no? Había a veces en muchas personas había como ese miedo y prejuicio de si estoy en silla de ruedas, como deporte, ¿no? Como que no se abría la posibilidad de que sí, se puede, que sí se puede hacer deporte o salir o pasear o ir a un bar. Algo que no hayan dicho, ¿cómo les gustaría cerrar esta charla? ¿Recomendación? ¿Cosa que no hayan dicho? ¿Cosa que no debemos hacer? Maggie. También si se puede decir algo de cuándo estaría el libro listo, si saben algo de eso, y algo que los haya sorprendido en este proceso también. Este libro está hecho
de verdad creo que con mucha humildad, porque uno no sabe todo, ni siquiera uno, digamos, tampoco nos ha pasado a nosotros dos no somos usuarios de silla de ruedas, así que no lo hablamos en primera persona. Así que bueno, seguramente muchos temas quedaron afuera y esperamos acompañar de la mejor manera. Quizá también una persona con alguna discapacidad nos puede decir, mira, este tema a mí no me pasó esto, a mí me sucedió de otra manera. Así que también puede pasar, digo, seguramente un montón de temas nos quedaron afuera y muchos quizás se prestan a discusión, no son temas cerrados, ¿no? También esperamos plantearlo así, nos propusimos plantearlo así. También lo que quería contar es que hemos pedido testimonios a personas que hemos conocido a lo largo de la rehabilitación. Así que bueno, contamos con varias personas que participaron y porque nos parecía importante la palabra de ellos, las anécdotas, las vivencias y particularmente cada uno también tratamos de elegir personas de diferente edad, hombres, mujeres, como para que puedan describir su situación y por lo que han pasado. Me parece que siempre aporta un poco lograr una identificación, ¿no? Que el otro, bueno, que uno sepa que otros pasaron ya por lo mismo y mirá lo que alcanzaron, mirá esta persona que es joven o que es mayor, mirá años más tarde lo que pudo lograr, a dónde fue, cómo lo resolvió, lo que a mí me está costando. Así que también el libro cuenta con testimonios. Ahora estamos hablando de discapacidad y bueno, decimos que un poco el límite lo ponemos entre todos. La verdad que de estos temas, lo hablamos la otra vez, termina sabiendo la persona que le tocó vivenciar la situación, el familiar o quienes trabajamos, y después vivimos en sociedades donde hay un montón de gente que no lo sabe y ahí es donde se da esta incongruencia entre si incomoda, si no incomoda, si sé cómo tratarlo, si no sé cómo tratarlo. Y un poco el mensaje también, seguimos traspolándolo a otras cosas. Bueno, todos nos vamos a encontrar todo el tiempo con incomodidades, con cosas diferentes. No podemos saber todo de todo. El tema es, que me parece para el debate y para el podcast y para el libro, que las reglas, las conductas las hacemos entre todos. Es decir, si todos desconstruimos, si todos le damos el lugar que se merece a todo, me parece que se va a hacer mucho más fácil un montón de cosas. El lugar de la mujer, el lugar de la persona con discapacidad, todo transversal lo estamos hablando, ¿no? Creo que un poco ese es el lineamiento general para abrirlo, salirnos de la persona con discapacidad. Lo que sí sé, que después de esta charla vamos a tener que repetir un montón de charlas con ustedes y vamos a ir sumando para otro tipo de productos y cosas, ¿eh? Salieron temas de deportes, de psicología, de género, de turismo. Tendremos que viajar a Israel. No, eso no lo debía decir. Un montón. Salieron un montón de temas que habilitan a un montón de encuentros, o de charlas, o de investigaciones, o hasta de posibles notas. Así que... Era la idea, ¿o no? Igual. Por supuesto. Totalmente. Viajar a Israel. Sí. Viajar a Israel, sí. Ay, me encantaría, chicos, me encantaría recibirlos. No saben para mí lo lindo que es hablar mucho tiempo en castellano seguido. Me imagino. Porque, bueno, no hablo con gente que habla en español mucho tiempo. El libro es terriblemente optimista, somos como unos, pero porque estamos convencidos, porque hemos conocido gente que, por supuesto, han estado tristes, han tenido un duelo muy importante cuando aconteció una lesión que les imposibilitó moverse o mover alguna parte del cuerpo, pero también así como te digo esto, también fueron personas que han hecho de sus vidas hermosas vidas y muy divertidas y muy lindas y muy enriquecidas. Así que sí, el libro es terriblemente optimista, como vamos para adelante, podemos salir de esta situación y reconstruir nuestras vidas, rearmarnos
de forma muy enriquecida, enriqueciéndonos, no conformarnos, meternos en algún molde, tratar de sobrellevar esta vida, sino vivirla con muchísima intensidad. Y llegamos al final de este capítulo. Lo diferente incomoda, lo diferente no incomoda, lo dejamos a tu criterio, diría la filósofa. ¿Vos elegís o vos decidís si te incomoda o no te incomoda? Maggie Iglesias, ¿nos reencontramos la próxima? Nos reencontramos la próxima. Esto fue Al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Nos reencontramos la próxima. Chau. Claro. Los micrófonos de los chicos, tranqui, Sí, son re profesionales. No tengo wifi todavía en mi casa. ¿Hay sonido ambiente? El deber ser y no lo que piensa. La normalidad está en jaque. Es que en la cabeza de uno esté habilitado